Amados, hoy vamos a abordar algo profundamente importante y que tal vez estés viviendo ahora mismo sin darte cuenta. ¿Alguna vez sentiste que de repente las cosas en tu vida comenzaron a estancarse? Como si por más que lo intentaras, las puertas se cerraran de manera inesperada y todo lo que antes fluía ahora está bloqueado. Esa sensación de que algo invisible te está impidiendo avanzar puede ser una señal de que fuerzas espirituales están intentando interferir en tu camino. Quien ya ha experimentado este tipo de sensación sabe que es mucho más que una simple coincidencia. Muchas veces, en los momentos en los que decidimos acercarnos más a Dios, aparece una fuerza contraria que intenta desviarnos de nuestra misión. La brujería muchas veces es una de las formas más sigilosas de ataque espiritual. No te asustes, porque no estás desprotegido. Dios nunca abandona a sus hijos. Existe una protección espiritual poderosa, y hoy te voy a revelar los 5 poderes espirituales que pueden blindarte contra cualquier ataque maligno. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque este mensaje puede ser justo lo que necesitas para romper con todas las ataduras invisibles que te están reteniendo. Ahora que entendemos que muchas veces las dificultades y bloqueos en nuestra vida pueden ser reflejo de ataques espirituales, es hora de conocer el primer poder espiritual que te protege de toda brujería y ataque maligno: la oración. La oración no es solo una simple petición ni un ritual que repetimos por costumbre. La verdadera oración es una fortaleza espiritual, una conexión directa con Dios que nos mantiene protegidos contra las fuerzas invisibles que intentan dañarnos. Cuando oras con fe y sinceridad, tu alma se fortalece y te vuelves blindado contra cualquier ataque del mal. Muchas veces, durante los momentos de mayor lucha espiritual, puedes notar que orar se vuelve más difícil. Tal vez tus palabras se traban, tu mente se llena de distracciones y el desánimo intenta hacerte desistir. Eso no es coincidencia. El enemigo sabe que una oración débil debilita tu protección espiritual. Cuando dejas de orar, él se infiltra, intentando derribar la barrera que Dios colocó sobre tu vida. Pero lo que debemos entender es que un elegido de Dios que ora se vuelve impenetrable. Un ejemplo poderoso está en la Biblia, cuando Daniel, aún sabiendo que orar podía costarle la vida, mantenía su práctica de oración 3 veces al día. ¿Y qué sucedió? Ningún enemigo pudo destruirlo, ni siquiera los leones. Esto nos enseña que la oración es nuestra línea directa con Dios, nuestra defensa espiritual. Si sientes que tu oración está débil o interrumpida, te invito a insistir. Aunque solo sean 5 minutos de oración al día, empieza. Verás cómo tu vida espiritual se transforma y cómo el mal pierde su fuerza sobre ti. El segundo poder espiritual que protege a los elegidos de la brujería es el nombre de Jesús. Este nombre no es solo una palabra, sino que lleva una autoridad espiritual suprema. Cuando invocas el nombre de Jesús con fe, activas el poder divino para alejar cualquier fuerza maligna. No hay espíritu maligno que pueda resistir el nombre de Jesús. Él es la llave que destruye toda influencia de las tinieblas. ¿Alguna vez sentiste, de repente, un escalofrío extraño, como si una presencia invisible estuviera en el lugar o un miedo inexplicable se apoderara de ti? Esas pueden ser manifestaciones de ataques espirituales, y en esos momentos, el arma más poderosa que puedes usar es el nombre de Jesús. En la Biblia vemos cómo Jesús y sus discípulos expulsaban demonios solo con la autoridad de su nombre. Las fuerzas de las tinieblas no soportan escuchar el nombre de Jesús declarado con fe, y cuando eso sucede, deben huir. Jesús ya venció todas las fuerzas malignas en la cruz, y al invocar su nombre, activas esa victoria. Siempre que sientas opresión o percibas algo negativo a tu alrededor, declara el nombre de Jesús en voz alta. Verás cómo la oscuridad se disipa y la paz vuelve a habitar en tu corazón. Llegamos al tercer poder espiritual que protege a los elegidos de cualquier brujería o ataque espiritual: la sangre de Cristo. La sangre de Jesús no es solo un símbolo religioso, es la defensa espiritual definitiva.
Cuando estás cubierto por la sangre de Cristo, ninguna fuerza maligna puede atravesar esa barrera de protección. Es el escudo invisible que impide que cualquier ataque espiritual penetre en tu vida. Tal vez hayas sentido, después de ciertos encuentros o incluso algunas conversaciones, que algo extraño sucedió. Un peso en el ambiente, una inquietud en el corazón o incluso pesadillas inexplicables comenzaron a surgir. Ese tipo de sensación muchas veces es el reflejo de un ataque espiritual sutil, un intento del enemigo de debilitar tu fe y robarte la paz. Pero aquí está la verdad. Nada puede tocar a alguien que está cubierto por la sangre de Cristo. En la Biblia encontramos la historia del Éxodo, donde los israelitas marcaron sus puertas con la sangre del Cordero, y el destructor pasó de largo, sin tocar a los que estaban protegidos. Esta historia no es solo una lección del pasado, sino una representación poderosa de la protección que la sangre de Cristo nos ofrece hoy. Cuando sientas cualquier tipo de opresión o percibas que algo intenta afectarte negativamente, declara con fe: estoy cubierto por la sangre de Jesús. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Esto no es solo una afirmación, sino una declaración de autoridad espiritual. La sangre de Cristo crea una barrera tan fuerte que ninguna brujería, envidia ni ataque espiritual puede atravesarla. Haz de esto un hábito diario. Antes de dormir o en cualquier momento de oración, pide que Dios te cubra a ti, tu casa y tu familia con la sangre de Cristo. Notarás cómo los ambientes pesados se transforman y cómo toda influencia maligna pierde su fuerza. Llegamos al cuarto poder espiritual que protege a los elegidos de la brujería y los ataques espirituales: la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo un libro de enseñanzas, es viva, poderosa y más cortante que una espada, capaz de destruir cualquier mentira del enemigo y proteger tu alma de las fuerzas malignas. Tal vez hayas notado que, en los momentos en que estás más alejado de la lectura de la Biblia, tu mente se confunde, tu fe se debilita y te sientes más vulnerable a los ataques espirituales. Eso no es casualidad. El enemigo sabe que cuando te alejas de la palabra de Dios, tu defensa espiritual se debilita. Intenta impedir que tengas contacto con las Escrituras, porque sabe que cuando conoces y declaras la palabra divina, te conviertes en un guerrero espiritual imparable. La Biblia nos enseña que incluso Jesús fue atacado en el desierto, donde fue tentado por el diablo. ¿Y cómo resistió? Usando la palabra de Dios. A cada tentación, Jesús respondía con versículos de las Escrituras, y el diablo no tuvo otra opción que retirarse. Esto nos enseña una lección poderosa. La palabra de Dios es un arma de combate. Cuando conoces las Escrituras y las declaras en voz alta, destruyes las mentiras y los ataques del enemigo. Imagina entrar en una batalla sin una espada. Eso es lo que ocurre cuando no conoces la palabra de Dios. Pero cuando te armas con las Escrituras, tienes la verdad divina de tu lado, y ningún ataque maligno puede prevalecer. Por eso, cada vez que sientas ataques espirituales, declara versículos que fortalezcan tu fe, como: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías capítulo 54, versículo 17. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo capítulo 27, versículo 1. Estos versículos no solo te protegen, sino que transforman tu mente, fortalecen tu fe y te dan discernimiento para enfrentar cualquier desafío espiritual. Si aún no tienes el hábito de leer la Biblia, haz de eso una prioridad. Dedica al menos 5 minutos al día para conectarte con la palabra de Dios, y verás un cambio significativo en tu vida espiritual. Llegamos al quinto y último poder espiritual que protege a los elegidos de la brujería y los ataques espirituales: la pureza y la santidad. Este es uno de los principios más poderosos y muchas veces olvidados en la batalla espiritual. La pureza y la santidad no se tratan solo de vivir sin pecado,
sino de mantener un corazón y una mente puros, alineados con la voluntad de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta de que las influencias negativas pueden entrar en nuestra vida a través de pequeñas brechas espirituales. Hábitos incorrectos, amistades tóxicas, palabras impuras, o incluso lo que vemos y escuchamos, pueden debilitar nuestra defensa espiritual. El enemigo no puede tocar a alguien que vive en santidad y pureza, pero cuando encuentra una brecha, una área comprometida espiritualmente o no entregada a Dios, él se infiltra e intenta alejarnos de nuestra conexión con el Señor. La Biblia nos da un ejemplo poderoso al hablar de Job. Era un hombre íntegro, fiel y temeroso de Dios. Satanás intentó atacarlo de todas las formas, pero Dios lo protegía, porque Job vivía en santidad. Incluso en medio de las tribulaciones, no se apartó de su fe, y al final, Dios restauró todo al doble. El poder de la santidad es inmenso. Quien vive cerca de Dios, caminando en pureza, permanece protegido de las influencias del mal. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Existen hábitos, pensamientos o relaciones que están debilitando tu fe? Tal vez no te des cuenta, pero incluso pequeñas decisiones pueden abrir puertas al enemigo. Cuando eliges vivir en santidad, cierras todas las puertas al mal. No se trata de ser perfecto, sino de estar en constante búsqueda de la presencia de Dios. Pequeños cambios, como alejarte de lo que te debilita espiritualmente, pueden hacer una gran diferencia. La santidad no es una perfección inalcanzable, sino una elección diaria de caminar más cerca de Dios, manteniendo tu mente y tu corazón puros. Eso te fortalece espiritualmente y te vuelve impenetrable contra cualquier ataque maligno. Con eso, concluimos nuestro recorrido. ¿Te gustó este mensaje? Comparte en los comentarios cómo has estado aplicando estos poderes espirituales en tu vida. Vamos a fortalecer nuestra cadena de fe juntos. Si esta palabra tocó tu corazón, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu camino espiritual. Recuerda, estás protegido, estás bendecido y nada puede detenerte cuando Dios está a tu lado.